Hola amigos, estoy pasando mis vacaciones de verano con mis abuelos al campo y es genial. Hay muchos insectos y muchos animales para descubrir. Me di cuenta de que amo mucho a mi perrito Jess. Los perros son una de las mascotas más populares del mundo y muchos dueños los consideran un miembro muy importante de la familia. Solo mirar a nuestros perros, Smile, nos hace sonreír. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, en pocas palabras, los perros son monos, con sus cabezas redondas y sus ojos grandes que te miran hacia adelante y te piden su pelaje suave y sus orejas flexibles. Los perros simplemente parecen muy atractivos. También se comportan de una manera entrañable, con sus movimientos torpes y sus narices acariciantes y los meneos de colas. En muchos aspectos, muchas de estas características, con la excepción del meneo de las colas, son muy similares a las de un bebé. Algo más que nos hace sentir un poco blandas por dentro. De hecho, algunos científicos han demostrado que si miramos una imagen de un bebé y una imagen de un perro, nuestro cerebro responde de la misma manera, inundando nuestro cuerpo con unos químicos felices o feel-good chemicals. Estos químicos, a su vez, ayudan a ponernos de buen humor y nos hacen sentir protectores y, lo que es lo más importante, felices. Esto podría explicar por qué tanta gente busca imágenes de perros y gatos graciosos en internet y en las redes sociales. Porque les da su dosis diaria de terapia de felicidad. No solo es normal encontrar a nuestros bebés de pelaje atractivos, sino que también son muy importantes que los percibamos de esa manera. Si encontramos algo bonito, es mucho más probable que lo cuidemos. Las cosas bonitas generalmente se consideran vulnerables y necesitadas. De nuevo, al igual que los bebés. Esto es importante desde una perspectiva de supervivencia. Y parece que cuanto más joven sea un cachorro, es más probable que lo cuidemos. Nuestros propios perritos son los más guapos. Jesús, look at the camera. And 1, 2, 3. Smile. Who is the dog of Descubre con Alex? Who is the dog? You are Jesús. Si bien los perros en general se consideran monos, parece que estamos programados para encontrar a nuestros perros especialmente atractivos, porque muy rápidamente se convierten en una parte muy importante de nuestra familia. Les damos nombres, celebramos sus cumpleaños y compartimos sus fotos como padres orgullosos. El fuerte vínculo de apego que se desarrolla entre los dueños y los perros no es sorprendente cuando consideras lo que sucede químicamente cuando interactúas con tu perro. Varios estudios han demostrado que mirar y, en particular, acariciar a nuestros perros activa nuestro cerebro para liberar algo llamado oxitocina. A veces es más conocida como la hormona del amor. Este llamado químico de abrazo
nos ayuda a sentirnos más tranquilos y nos permite desarrollar un fuerte vínculo de afecto con nuestra mascota. Esto explica por qué encontramos a nuestros propios perros mucho más guapos que aquellos que no los conocemos o no nos pertenecen. Bueno, os dejo. Tengo a mi perrito Jazz por ahí y me espera. Hasta la próxima, amigos.